Así que todo lo contrario, no me ha decepcionado Lola, sobre todo con esa frase final que me ha gustado mucho. Me parece fundamental que tengamos ejemplos como el juez Garzón, a quien ahora justamente le vamos a dar la palabra, pero antes quería apuntar, 751 eurodiputados en las cámaras de Estrasburgo representan a los pueblos de Europa, y tú nos representas, y por tanto es importante que esa representación tenga voz, y que se haya ido ganando lo que se llamó el déficit democrático del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo nace con un profundo déficit democrático y va avanzando progresivamente a lo largo de todos estos años hasta lograr justamente este procedimiento de codecisión que tú apuntabas, que es fundamental para poder legislar a través de la democracia. Y sin eufemismos, así como ha habido padres de Europa, que han sido los que han constituido ese modelo en el que tú estás ahora, también nosotros tenemos, y lo digo sin eufemismos y con realidad, un padre. El padre justamente de la justicia universal. Cuando surge el asunto Pinochet, todos, yo conocía a Baltasar de nombre y simplemente de periódicos, pero como aquello realmente nos llamó la atención profundamente y vimos que se podía luchar contra la impunidad. Y todo eso, yo lo he dicho muchas veces, hace 7 años que estamos juntos en estos cursos, le he dicho siempre a Baltasar, aquello fue para muchos de nosotros muy importante, más de lo que él se da cuenta quizás, o se imagina. Fue fundamental, nos dimos cuenta que se podía, que podíamos hacer cosas. Y por tanto, Baltasar, magistrado, Baltasar Garzón, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Juan Manuel. Yo estoy hoy aquí de prestado y en sustitución de Fernando Andreu, que está de guardia y atendiendo asuntos más relevantes momentáneamente que el que nos ocupa aquí, como el de reflexionar sobre los temas que venimos haciendo en estos días. Él está ahora con el asunto de Bankia, de modo que tiene una ardua labor y está más que justificada su ausencia. Acabo de recibir un mensaje del Parlamento Europeo. Dice que Estados Unidos va a firmar un convenio sobre la jurisdicción universal con Europa y se somete a la Corte Penal Internacional. Gracias. Bueno, evidentemente ya sabéis que esto es una noticia falsa, pero me encanta vuestra reacción, porque eso significa que todavía tenemos esperanza en lo imposible. Bien, aparte de esta pequeña broma que me he permitido tener con vosotros, estaba oyendo a todas y a todos los que han intervenido, que yo creo que han cubierto el espectro de la jurisdicción universal con mucho acierto, como estudiosos y expertos y voz de la sociedad civil organizada, esa que se decía ayer que no se gusta nombrar, no me acuerdo quién lo decía, no me gusta nombrar lo de la sociedad civil. Lo decía Enric Sopena. Enric Sopena, bueno, pero ya una vez que se le explicó lo que se quería decir con sociedad civil organizada, convino en que esa sociedad civil organizada sí le gusta, ¿no? Pues esto es lo que yo también afirmo, y lo hago en un contexto precisamente en el de Rise International Spain, como tantas otras organizaciones, en el de la jurisdicción universal y en el de la justicia penal universal, y en concreto, justicia penal internacional, y en concreto en lo que fue la consecución del Estatuto de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional. Sin lugar a dudas, sin el concurso de la sociedad civil organizada, hoy día creo que son 2.100 o 2.200 organizaciones de todo el mundo que están en una coalición de apoyo a la Corte Penal Internacional.
nunca antes en la historia de los movimientos sociales se había conseguido concitar un interés común en organizaciones defensoras de derechos humanos del mundo entero. Y yo creo que si hiciéramos una coalición también de apoyo a la jurisdicción universal, obtendríamos que las organizaciones que apoyan la Justicia Penal Internacional y la Corte Penal Internacional también se sumarían a su precedente de la jurisdicción universal. La pregunta con la que se da título a esta mesa es una pregunta trampa, porque responde a los dos conceptos, cuestión jurídica y cuestión política. Pero realmente la trampa está en que desapareció el primer concepto, por mucho que Lidia, que Alicia, en menor medida a Javier, porque fue mucho más político, hayan pretendido. Esencialmente es una cuestión política y además es como la bicha, es decir, como lo perverso, lo malvado, lo que todo lo altera. Yo pensaba que lo que debía de alterar a los gobernantes, a los estados, además es cuando se masacra a la población, cuando se asesina en serie, cuando se comete genocidio, cuando hay crímenes de guerra, pero no, parece ser que lo malvado, lo perverso es la jurisdicción universal, que es un principio que desde luego no lo inventaron los jueces y que hunde sus raíces ya en la historia consolidada de la humanidad, en la idea de lucha contra la impunidad y en el jus cogens o derecho consuetudinario, el derecho asentado en la comunidad internacional como forma de proteger a las víctimas, sea cual fuere su nacionalidad, víctimas universales, frente a esas agresiones masivas que sufren normalmente de los propios responsables de sus respectivos países, que eran precisamente los que tenían obligación de preservar esa seguridad en las personas. Entonces, normalmente los países o las voces más discrepantes sobre la jurisdicción universal son aquellos que tienen en su historia o en su presente graves o gravísimas violaciones de derechos humanos, bien sea, como ocurre en España, en la guerra civil y la posguerra, o en países donde ha habido impunidad durante tiempos de dictadura, como ha sido Chile, Argentina, Chad, China, Guatemala, tantos otros, Birmania o Myanmar, Camboya, es decir, son muchos los casos. Pero normalmente siempre la voz discrepante surge cuando hay un hecho que ocultar en la historia de un país determinado y un hecho vergonzoso, normalmente de ataque masivo a su propia población. Yo oía cuando nos contaba Javier Chinchón los debates, los profundísimos debates que hubo en el Parlamento español y en el Senado también, en particular, cuando se reformó la Ley de Jurisdicción Universal, o mejor dicho, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 2009, y fueron tan profundos que han formado una doctrina importante como él se ha encargado de poner de manifiesto. Sencillamente se limitaron al ataque a aquellas personas y a aquellos jueces que aplican el principio de jurisdicción universal, no por deporte, sino porque lo establece la ley. Es decir, al final, lo que en la Audiencia Nacional hacíamos, y no todos, sino una minoría, era creernos lo que ponía la ley, aplicar el principio, y mira por dónde resulta que el Tribunal Constitucional nos dio la razón. Bueno, en principio no estábamos tan mal orientados. Es verdad que el Supremo nos la quitó, como también suele ser normal, y en los últimos tiempos se cubre de gloria en algunas formas y medidas que ya me gustaría que me explicaran cómo quieren que se luche contra la criminalidad organizada, contra la impunidad
y contra crímenes masivos por parte de los jueces y fiscales con la doctrina que están impartiendo. Pero no quiero yo atacar ahora al Tribunal Supremo porque no me merece la pena entrar en esa dinámica. Lo que sí quiero resaltar es que el Tribunal Constitucional en 2005, como ya se ha citado, el 25 o 26 de septiembre de 2005, al resolver el recurso de amparo en el caso Guatemala, estableció cuáles eran los principios de la jurisdicción universal en España, a qué principios obedecía, cuál era la idea y cuál era el sentido real del principio de jurisdicción universal. El principio de jurisdicción universal es equivalente a lucha contra la impunidad. Y como digo, por razones políticas, estrictamente políticas que no jurídicas, siempre se ha visto como un riesgo, como una amenaza. Pero una amenaza que ha ido pareja a la inercia de impunidad en los países. Cuando se tramitaba aquí el caso de Argentina, el caso Estilingo, el caso contra las juntas militares y la represión entre 1976 y 81, el presidente de Argentina de la época, ya ni me acuerdo del nombre, Menem, el ínclito Menem, pues decidió interrumpir la cooperación con España en el tema de los crímenes contra la dictadura, que se amparaban, su investigación, en el principio de jurisdicción universal, pero curiosamente mantuvo la cooperación respecto de narcotráfico y otras figuras que se insertan también en el marco del principio de jurisdicción universal. Es decir, la doble moral era absolutamente evidente. Y también por España, que no denunció el tratado como se le pidió y como no hizo, porque no tenían ningún interés político en el tema de la jurisdicción universal. Es mentira. Es mentira. El 90% de los políticos, y sobre todo cuando están en el gobierno, no quieren saber nada de la jurisdicción universal. Es toda una pose política cuando están en la oposición, porque es bonito luchar por los derechos humanos. Decir que se lucha y se combate por los derechos humanos. A las cosas hay que llamarles por su nombre para que después no digan que los jueces tenemos que ser neutrales. Para nada el juez tiene que ser neutral, y mucho menos en estos temas. Es verdad, y no se debe generalizar. Hay políticos y parlamentos que han dado la talla en un momento histórico determinado. Y vuelvo al caso argentino. Político de la talla del presidente de la Nación Argentina en ese momento, Néstor Kirchner, en 2003 dijo no. Y entonces hizo valer el lema del Madres de Plaza de Mayo, nunca más. Y propició la derogación de las leyes de impunidad, de obediencia debida y punto final, y los indultos. Y después la Corte Suprema anuló las leyes y se pudo investigar los crímenes más perversos de la historia argentina. O tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que decidió que efectivamente había que dar un paso más allá en la lucha contra la impunidad, y son memorables sus sentencias, del caso Almonacid que ha citado Lidia, pero también la de los casos Barrios Altos y La Cantuta en Perú, que supusieron la anulación de las leyes de amnistía de Fujimori, o el caso Araguaia en Brasil, que cuestiona severamente la ley de amnistía del 85 y que ha propiciado pues la iniciativa de comisiones de la verdad frente a crímenes de la dictadura, que nunca en Brasil se hubiese pensado que podían adelantar. O en Uruguay ahora, anulando las leyes de caducidad, que curiosamente aquí es inversa, que por 2 veces los ciudadanos y ciudadanas dijeron que la querían y finalmente el Tribunal Supremo ha dicho no, es nula porque quebranta principios fundamentales que deben de proteger al ser humano. Y aquí, incluso en su afán derogatorio o modificatorio de la ley de jurisdicción universal, que ellos entienden solo referente a los crímenes de Tíbet, de Israel, Palestina, de Guantánamo, etcétera,
pues modificaron la ley sin tener en cuenta que el principio de jurisdicción universal también se aplica al narcotráfico, también se aplica al terrorismo, también se aplica a la corrupción, a la trata de seres humanos. Esto es lo mismo que cuando Belloc, en su afán modificatorio desde el año 95, acabó con el delito de piratería hasta que aparecieron los piratas en Somalia. Y entonces nos encontramos que no sabíamos qué hacer con los piratas. Y claro, entonces cuando vinieron a la Audiencia Nacional, pues hubo su gran polémica y al final creo que hubo una sentencia condenatoria de algunos de ellos, pero después de hacer muchos ejercicios de interpretación. Todo porque a alguien se le ocurrió pensar que ya los piratas estaban en las películas en el Caribe. Y no podía haber una fórmula o fórmulas de piratería moderna. Pero claro, insisto, cuando se debate esto, pues este senador, que no lo ha identificado Javier, pero que yo sé que es de Zaragoza, si no estoy mal informado porque siempre era el mismo, un senador del Partido Popular, que no me acuerdo el nombre, si no yo sí lo diría. A mí me gusta decir los nombres y apellidos de la gente. Claro, hay que identificar. Creo que es este, pero si no, de todas formas voy a contar la anécdota. Bueno, mientras que lo dices, no, si yo voy a repetir lo que ponía en el diario de sesiones, que es simplemente estuve un tiempo pensando si le metía una querella o no, pero dije, ¿para qué, coño, si las querellas solamente se admiten contra mí? Pues pensé que no iba a perder el tiempo y la ocupación de los letrados, ¿no? Pero el tipo que alguna vez se lo diré a la cara, ¿no? Simplemente para que esté informado. Pero no en esto de la jurisdicción que decía que era cuestión de jueces, estrellas y demás, y a mí solamente me hubiera gustado preguntarle, oiga, ¿y usted sabe lo que es la jurisdicción universal? Solamente eso. Solamente eso. Es decir, defíname lo que es lo que usted entiende por jurisdicción universal. A partir de ahí, si sabe lo que es, pues entonces podemos seguir hablando. Si no, siga usted diciendo mamadas como la que acaba de decir, ¿no? Y me refería a otro hecho anterior, que ese sí me dolió y es por lo que estuve pensando, ¿no? Lola, ¿tú te acuerdas del caso de David Pla? David Pla, un terrorista de ETA que fue responsable del ataque al cuartel de la Guardia Civil y del atentado en Zaragoza, ¿no? Y este señor creo que además tuvo una pérdida próxima, pero no sé por qué razón la centró contra mí, y resulta que el que metió en la cárcel a David Pla fui yo. O sea, llega al absurdo de se ciegan algunos con las personas y no ven lo que hay detrás. Eso ocurrió con la ley de jurisdicción universal que bueno, yo estoy elevando de categoría ante la ignominia que hizo el Parlamento, porque ni siquiera es ley de jurisdicción universal, era la ley de reforma de la planta de los juzgados, de la oficina judicial. Y ahí me la introdujeron con, como dice Lola Delgado, con nocturnidad y alevosía. Efectivamente, es así. Ni siquiera se ofreció un debate digno a lo que había puesto a España en el frontispicio de la lucha por los derechos humanos y contra la impunidad. Pues ¿será que los españoles somos así? No sé. Pero, es decir, todo el crédito que se había obtenido a lo largo de años, con el esfuerzo de mucha gente, finalmente se echó por la borda porque ni siquiera, y lo digo con voz firme y debatiéndolo ante quien quiera debatirlo, sin tener ni idea de lo que es realmente la jurisdicción universal, ni el contenido y profundidad de la misma, ni los principios que se estaban defendiendo. Desde el principio quisieron acabar con ella. En 2003, el Partido Popular ya cuando propuso y se aprobó una ley con la mayoría absoluta que había de cooperación con la Corte Penal Internacional, introdujo una serie de elementos también con alevosía hasta que se descubrieron y se generó un debate en organizaciones civiles, principalmente fue Amnistía y algunos más que nos opusimos a aquello, y se consiguió que se modificara, porque se daba
la vuelta totalmente al principio de jurisdicción universal, que es lo que ahora se hace. Es decir, cuando Lola dice bien que la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo se defiende, dice parte de la verdad. Porque hay muchísimos parlamentarios que lo único que ven son riesgos políticos, riesgos económicos, riesgos diplomáticos, es decir, a las víctimas que les den lo que sea menos justicia. Por tanto, es una cuestión política. ¿O acaso no es política, por ejemplo, lo que sucede con China? El caso del Tíbet. El caso del Tíbet está acreditado, científicamente acreditado, que las mayores agresiones contra la humanidad no ya se producen o se produjeron allá a partir del año 59 y anteriores, sino con la propia explotación de los recursos naturales. Las grandes avenidas de los ríos Yangtze, Amarillo, etcétera, vienen como consecuencia en gran parte de la deforestación que han hecho en forma masiva, y no hay forma de retener esas avenidas, y lo oiréis, ahora ya se está aproximando. El mes que viene ya empiezan los miles de muertos por inundaciones en Bangladesh, en parte de China, en India, etcétera. O la explotación o la ubicación de artificios químicos contaminantes en las propias tierras del Tíbet, que contaminan todos y cada uno de los ríos que emanan de los Himalayas. Esto es así. Y no creo ya que ni siquiera China se atreva a negarlo, sencillamente lo desconoce. ¿Es que acaso eso no debería despertar las conciencias con base a la jurisdicción universal de los jueces de medio mundo? Sin embargo, pues no ocurre. O cuando se plantea, se cuestiona y se dice que eso no es prioritario en un país. Es verdad, hace 4 años aquí, evidentemente es un sitio chiquitito, se planteaban ya los riesgos respecto de la crisis económica y de lo que podía suponer las cajas de ahorro. Y voy a recuperar las cintas grabadas porque está grabado todo ese curso. ¿Y qué se hizo? Pues no se hizo prácticamente nada. Es decir, se legisla a golpe de acontecimiento y en función de lo que sucede. Y con la jurisdicción universal ha sucedido eso. ¿Cuándo toca en arrebato? Cuando ocurrió el caso, ¿cómo era el caso? Andarás, en el 2002 en Palestina, en Gaza. Cuando en un asesinato selectivo, por querer eliminar a un líder de Hamás, pues además murieron 10 o 12 personas y niños, y como consecuencia de ello se planteó una acción con base al principio de jurisdicción universal. Y entonces, al final, ese caso que lo llevó el juez Fernando Andreu, como después plomo fundido, que en la Fiscalía lo llevó Dolores Delgado, y que ni siquiera se le dejó nacer prácticamente por orden superior, pues se argumentó que había una investigación efectiva. Yo entiendo una investigación efectiva, una investigación judicial o del Ministerio Fiscal en forma independiente, no una investigación de una comisión militar, que es, por ejemplo, el tipo de investigación que se está diciendo que en Estados Unidos existe respecto de Guantánamo. No es verdad que haya ninguna investigación abierta en el caso Guantánamo. El juez central número 6 ha decidido archivar el caso Guantánamo general y la sala le ha dado la razón. En el juzgado central 5 decidimos que había que investigar 4 casos de tortura y finalmente la sala reconoció que al menos como había una víctima española, había que continuar la investigación. Es, digamos, el primer caso en que se aplicó esta nueva legislación. Por tanto, fundamentalmente, al margen de las cuestiones jurídicas que están muy claras, las cuestiones jurídicas sobre el tema de jurisdicción universal, yo creo que están absolutamente claras. Puede ser más amplio o menos amplio, pero desde luego ya a partir de 2002, que la Corte Internacional de Justicia, en el caso Cherodia Nungubasi, estableció, creo que fue la sentencia de 14 de febrero de 2002,
estableció ya los primeros límites, no tienen por qué ser absolutos, pero sí hay que ir definiéndolos. Se han ido definiendo después con el Tribunal Supremo de España y después con la corrección del Tribunal Constitucional, se han ido definiendo también en otros países, es decir, se ha ido dando forma jurídicamente a lo que es un mecanismo absolutamente necesario. Luego, en la otra vertiente, la vertiente política del mismo, siempre se ha ido dirigido a limitarlo como si fuese una especie de amenaza contra el sistema universal de derechos. Y lo que ocurre, desde mi punto de vista, claro, es que no se quiere luchar realmente contra la impunidad y extender ese principio en una comunidad internacional cada vez más universal, más globalizada, en la que la economía y lo económico es totalmente globalizado y mundializado, y en cambio la universalización de los derechos humanos y la propia jurisdicción universal están a la baja. Realmente hay una crisis de los derechos humanos, o al menos de la defensa de los mismos, que por una parte se potencia por la sociedad civil organizada y por otra parte se reduce en parlamentos y a nivel político. Y eso, que antes podía decirlo respecto de España, lo puedo afirmar ahora con contundencia a nivel internacional por el simple hecho de que estoy trabajando más fuera que dentro. Y es el mismo conflicto el que se presenta en casi todos los países cuando se confrontan la lucha contra la impunidad y la protección de los poderosos o de aquellos que tienen responsabilidades en crímenes internacionales o crímenes masivos. Pongo el ejemplo, por ejemplo, México. México en 6 años, poco menos de 6 años, cerca de 100.000 muertos y alrededor de 14.000 desaparecidos en un país democrático y en la lucha contra el crimen organizado. Es decir, eso es una cuestión que nos debe llamar la atención, es decir, ¿eso es un problema nacional o es un problema internacional si en el país respectivo no se afronta la lucha contra el mismo? Es algo que nos debe hacer pensar. En crisis económica, lo decía ayer y algunos lo decíamos también, es decir, ¿hasta cuándo tendremos que esperar para que principios como el de jurisdicción universal, o si se quiere cualquiera otro de naturaleza diferente pero que conduzca al mismo sitio, no van a ponerse en práctica por los jueces nacionales? Porque no es ni más ni menos que los jueces nacionales, como parte de su propio sistema, tienen que aplicar algo más que lo que da de sí una visión alicorta de la jurisdicción interna, cuando debería de enmarcarse en un concepto mucho más global, mucho más universal y necesario para proteger a la comunidad en general. Pues ya está.